Si me permiten, pasemos al tema de amenazas a la seguridad de los candidatos una semana después de que tanto Paloma Valencia como Abelardo de la Espriella denunciaran amenazas a su seguridad y a la comunidad internacional. Incluso Estados Unidos reaccionó ante lo que implican esas denuncias. El presidente Gustavo Petro dijo que la CIA tenía datos reales de un posible atentado contra Iván Cepeda. El candidato ha dicho que ha recibido información sobre intentos para atentar contra su vida y solicitó a las autoridades información sobre ese presunto plan. Pero luego, dentro del mismo gobierno, el ministro de la Defensa dijo que no conocía esa información y sin embargo después explicó que un organismo de inteligencia le confirmó que suministró datos a Estados Unidos para que sea valorada y reiteró que es información que ha circulado a nivel local. O sea, en este punto no se sabe si hay o no hay amenaza. El gobierno activó una junta de inteligencia para estudiar estos casos de amenazas, así como el anuncio de un reforzamiento de la seguridad, pues este fin de semana el expresidente Uribe reiteró en los planes que hay para atentar contra Paloma Valencia, según el expresidente por orden del ELN. En medio de este panorama, la MOE publica un nuevo informe, Alejandra Barrios, donde habla sobre la violencia política, en la que queda en evidencia que si bien hay una reducción de las agresiones, se ha dado una transformación en las dinámicas de la violencia y el control territorial. ¿Qué implica ese ambiente que se ha generado a partir de estas denuncias sobre posibles atentados que han hecho los candidatos? ¿Cuál es el efecto de hacer esto en medio de la campaña política? Yoir, empiezo por usted. Gracias, Diana. Pues, a ver, empecemos por establecer las bases y es si los candidatos están siendo víctimas de amenazas, pues eso es lamentable en un país donde hace menos de un año atentaron contra un candidato importante y que terminó en su muerte, pues digamos, esos son elementos que generan solidaridad. Pero el debate que quiero centrarme es el manejo político que de nuevo estos candidatos le dan a esas amenazas. De nuevo, la amenaza puede ser real, pero también su manejo político produce unos efectos que son irreales. En Colombia eso pesa mucho porque cuando una amenaza entra al debate público, pues no solo busca protección, sino que también reorganiza un poco el clima político, activa solidaridades, endurece discursos, internacionaliza la conversación, perdón, y muchas veces pues refuerza esa narrativa de victimización o de asego de cada uno de esos candidatos. El hecho de que los tres candidatos que están liderando las encuestas hayan salido a decir yo también y yo también y yo también, pues es muy diciente. Entonces, el riesgo termina siendo doble porque existe una amenaza que esperemos que no se materialice, pero de nuevo vuelvo a enfermedades, síntomas en donde la enfermedad es el manejo y la instrumentalización que se le hace eso en campaña. En cuanto al tema de la referencia a la CIA, pues evidentemente esto elevó muchísimo más la temperatura porque convirtió un problema de seguridad local en un tema de dinámicas internacionales. Al presidente Petro de asegurar que la CIA tenía datos reales y concretos pues sobre un posible atentado de Cepeda, pues primero nos recuerda que el presidente Petro constantemente ha venido repitiendo ecos en donde se establece que él es víctima de atentados y estos elementos no han sido verificados por otras agencias ni por otras entidades distintas. Sabemos que el presidente Petro, digamos, hay varias personas que le hablan al oído que regularmente le repiten estos mensajes que él termina repitiendo en debate público, que genera un daño. Y en el caso del candidato Cepeda, pues que el ministro de Defensa mismo del gobierno haya afirmado que la CIA no tenía información de un posible atentado y después el gobierno de Estados Unidos se haya pronunciado, pues introduce una contradicción pública que es muy delicada, en donde importa de nuevo, no solo porque hace un espejo sobre lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro en estos temas, sino porque también establece cómo es la instrumentalización de estos elementos que, repito, de ser ciertos, pues son muy preocupantes. Ningún candidato presidencial debería recibir amenazas, ningún candidato en Colombia debería hacer política con miedo. Sandra. Pero Yo Sí, creo que hay perdón, dos. termine, Yoir. Ay, no, pues digamos, cuando el gobierno lanza alertas de este tamaño y luego aparece una rectificación o matiz, el debate Sí, deja ser solo un sobre poco la ahí no, protección. era un poco el tema que iba a plantear porque ocurre al interior del gobierno.
y es el episodio en el caso del doctor Cepeda y el tema de la CIA. El ministro tiene una versión diferente al presidente. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Sí, yo creo que, Diana, esa pregunta que usted está haciendo y el tema que planteaba Yoir, nos empujan en dos direcciones concretas. La primera de ellas es, digamos, todas las amenazas hay que tomárselas en serio, porque, digamos, el gobierno no quiere correr el riesgo de que por estar pensando que es una estrategia política y no es una amenaza real, pase otra tragedia en medio de la discusión electoral. Entonces, la labor con la que tiene que cumplir el gobierno es que cualquier cosa que medio escuche se la tiene que tomar en serio y tiene que tomar medidas de protección para los candidatos. Punto. Ese es un punto de partida que yo creo que no merece mucha discusión. Ahora, el gran problema en el que estamos con este asunto de las amenazas a los candidatos es que yo creo que por cuenta del debate que hay alrededor del tema de la seguridad, todos tienen incentivos para crear, para difundir, para hablar de este tipo de amenazas persistentemente. Entonces, de un lado, usted tiene a la oposición a la que le sirve hablar de este tema porque es un indicador del deterioro en materia de seguridad por el que ha atravesado el país durante los últimos 3 años, en parte por la paz total, en parte por las políticas de sometimiento a la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, es un discurso que encaja perfectamente con la agenda que tienen ellos de denuncia de todos los problemas de seguridad que ha generado el actual gobierno y su inacción. Y de otro lado, del lado de la izquierda, es una narrativa que encaja con la idea sempiterna de la izquierda de que han sido perseguidos por el establecimiento, perseguidos por los grupos, y no es idea solamente, es cierto, digamos, perseguidos por los grupos paramilitares y que han sido víctimas de muchos de los grupos armados radicales en este país. Entonces, estamos en un escenario en el que todo el mundo tiene incentivos electorales para insistir en este tema y más bien digamos, la idea de ser absolutamente rigurosos y técnicos con el problema de las amenazas se desaparece del espectro de la conversación. Esa es la parte que a mí me preocupa de esto, porque eso puede generar, por ejemplo, en la burocracia encargada de la protección de los candidatos, muchas dudas sobre, ¿será que esto sí es cierto o será que es estrategia política? Y cada duda de esas puede salir tremendamente costosa. Doctor García, usted fue ministro del Interior y yo quiero preguntarle, ¿por qué si tenemos una disminución del 25% en agresiones, no necesariamente eso se traduce en mejores condiciones y más seguridad para quienes hacen política? O sea, ¿eso qué nos dice a nosotros de las lógicas de la violencia y de la seguridad? Bueno, yo como viceministro tuve la oportunidad de coordinar especialmente todo lo que fueron los temas de garantías y seguridad en las elecciones locales pasadas. Ahí tuvimos un resultado muy positivo con 0 incidentes en ese momento, pero realmente es un reto porque es que no solamente son las amenazas con los candidatos, son las amenazas que hay frente a los territorios. Claro, acá tengo 112%. Es el aumento de hechos violentos atribuidos a estructuras armadas. Las alertas tempranas, por ejemplo, se vienen acumulando hace más de 10 años y cada vez generan más incertidumbre en la fuerza pública y realmente esto se sale de control. También hay que decirlo, el tema de la Unidad Nacional de Protección es un modelo inviable. No se puede seguir pensando en que todo se soluciona con una Toyota, un chaleco y hombres de protección que ponen la vida. Pues después del proceso de paz, definitivamente se planteó que teníamos que tener una protección colectiva, ¿recuerda? Exacto, y hay que avanzar en eso, pero también es cierto que existen amenazas reales que se materializan como las que refería yo frente al tema de Miguel Uribe y que obviamente nos pone en una situación de riesgo en que no podemos arriesgar la vida de los candidatos. Entonces allí lo que hay que pedir es también a las campañas seriedad, que se reporten todos los incidentes. Yo soy consciente en que en todos los informes de inteligencia que se entregaban en ese momento, la policía, la Unidad Nacional de Protección tomaban en serio absolutamente todas las amenazas que se recibían. Hay un cuerpo que se llama el CORPE, que es de protección inmediata. Hay instituciones que actúan. En este gobierno, en el anterior, en todos, hay que decirlo con claridad, esas instituciones actúan y la policía ha sido muy profesional en eso. La petición es no solamente a las campañas, sino también al presidente y al gobierno, ¿no? Que también denuncian sin tener toda la información en la mano y nos sometemos a ese ir y venir con el ministro de Defensa que estaba definiendo Diana inicialmente. La petición es de temas de seriedad y de comprensión. Y también, por supuesto,
de que las campañas sean responsables con el uso, que respeten también. Hay aquí un llamado muy desde yo fui presidente de la Junta de la UNP y créanme, hay que respetar a la gente que está haciendo esos procesos, a los policías que están entregando su vida para la protección de la gente y por supuesto también a los hombres de protección.